Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 16 de marzo, en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, y en las vísperas del quinto domingo. Así que sigamos preparando nuestro corazón con la penitencia, el ayuno y el ofrecimiento. Hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Julián de Anazarbo. También recordamos hoy a los santos Juan de Brebeuf e Isaac Jogues y compañeros mártires. En estos años ha cambiado la actitud hacia los indios pieles rojas. Se tiene conciencia que la prepotencia de los blancos colonizadores destruyó la vida de pueblos de los que se aprecian, también demasiado tarde, algunas características. Pero aún para estos pueblos se puede decir que el cristianismo y sobre todo los misioneros se han preocupado realmente por entablar un diálogo que permita hacer sobrevivir los valores más genuinos. Esto queda confirmado con los acontecimientos de los 8 jesuitas que murieron mártires en Canadá a mediados del siglo XVII y sobre todo de Juan Brebeuf. Este había nacido en 1593 de una familia normanda que había acompañado a Guillermo el Conquistador y a San Luis IX. Se hizo jesuita y fue ordenado sacerdote a los 29 años. 3 años después, en compañía de los padres Massé y Lalemant y el franciscano Joseph Roch de Haillon, partió para Canadá. La primera tribu con la cual tuvo contacto fue la de los algonquinos, que acompañó 5 meses durante las cacerías por los bosques llenos de nieve. Tenía grande espíritu de observación y buena memoria, y esto le facilitó el aprendizaje del idioma de la tribu, de la que escribió una gramática y un vocabulario. Pasó después entre los hurones, en cuya lengua, ya desaparecida, redactó un catecismo, precioso aún desde el punto de vista filológico. Con infinita paciencia, recomenzó la misión entre los hurones, después que terminaron las luchas entre franceses e ingleses. Los indios lo admiraban mucho por su calma, su inteligencia y hasta por su fuerza. Lo llamaban Echón, el hombre que lleva los pesos. Hacia 1637 pudo administrar los primeros bautismos a los adultos. Cuando murió, ya habían unos 7,000 hurones cristianos. Toda su vida fue un martirio. Nuestras chozas son de cortezas, como las de los salvajes. El interior de las chozas es una pequeña imagen del infierno. Ordinariamente no se ve ahí sino fuego y humo. Aquí y allí se ven cuerpos desnudos, ennegrecidos y medio quemados, entre ropas de perros. El 16 de marzo de 1649 los iroqueses, enemigos de los hurones, atacaron la misión. Amarraron a Brebeuf y a un árbol, le arrancaron las uñas, lo despellejaron, lo torturaron de 1000 modos y finalmente, admirados de su valentía, le abrieron el pecho y se comieron el corazón para adueñarse de su fuerza de ánimo. Con 7 de sus compañeros mártires, Antonio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lalemant, Juan de Lalande, Isaac Jogues, Natale Chabanel y Renato Goupil, fue canonizado el 29 de junio de 1931. Su fiesta cae el 19 de octubre. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos, San Juan de Brebeuf e Isaac Jogues y compañeros mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es verdaderamente el profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David, de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos?
La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, en el Evangelio de hoy nos damos cuenta cómo Jesús sigue siendo rechazado por los hombres de su tiempo. Es mandado a apresar por los escribas, fariseos, los maestros del templo. Claro, los guardias no quieren apresarlo porque responden con una frase contundente: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Y claro, a los que están al frente les da rabia, les da envidia de cómo Jesús habla, de cómo se gana la gente, de cómo llega su palabra al corazón, porque su palabra es veraz, su palabra es auténtica, su palabra realmente es eficaz, cambia la vida. El Señor habla con propósitos claros. El Señor hace invitación a vivir de una manera tal que se descubre realmente la auténtica felicidad, que el plan de Dios se cumple en cada persona y en cada palabra que dice. Y por eso le tienen odio, le tienen envidia, porque Jesús está ganándose a muchos adeptos, se está ganando al pueblo. Y vean ustedes, eso para los intereses y para el bolsillo de aquellos hombres era algo terrible. Hoy nos damos cuenta que Jesús sigue actuando y sigue viviendo en el corazón de aquellos que con un sincero corazón y con un sincero, con una sincera actitud le quieren responder. Y bueno, saber que Jesús siguió siendo perseguido, siguió siendo calumniado, le siguieron señalando. Hermano, hermana, dime cuántas veces no te han calumniado a ti, cuántas veces no te has sentido una persona señalada. Una persona que está en boca de los demás, una persona que muchas veces ha sido criticada o no entendida, no comprendida. Sí, así nos pasa, y también nos pasa sobre todo estando en la iglesia, con los mismos compañeros de iglesia, con las mismas personas de la comunidad, del grupo, de la pastoral, del movimiento. Nos va a pasar. A Jesús lo señalaron, a Jesús no lo quisieron, más bien querían su muerte, más bien querían que se callara. Pero Jesús continuó su camino, Jesús continuó con su misión, anunciando el reino, acercándose al pobre, al indigente, al necesitado, al que sufre. Y hoy no es la excepción, también nos hace la cordial invitación a vivir de esa manera, respondiendo a su llamada y a su amor hacia el prójimo. Bueno, hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a tener la valentía que tuvo Él para seguir anunciando el Evangelio sin ningún temor. Aunque hayan el día de hoy fariseos, escribas, sacerdotes de este tiempo que quieran callar su voz. ¿Y por qué querían callar a Jesús? Porque Jesús nadaba contracorriente en ese tiempo. Jesús se oponía a aquellas normas que estaban en contra de la dignidad humana. Jesús hablaba de Dios como su Padre. Eso es nadar contracorriente en aquel tiempo y en aquella sociedad. Por eso no tengamos miedo de anunciar a un Dios vivo, a un Dios amoroso, a un Dios de misericordia, puesto que el Señor nos invita a no tener pena, vergüenza o miedo de estar con Él y de abrazar su Evangelio. Hoy que recordamos también a María Santísima, aunque sea en Cuaresma, bueno, pues le pedimos a ella que en sábado interceda por nosotros ante su Hijo, que nos ayude a amarlo con un sincero corazón y con una entrega radical, y que nunca nos avergoncemos de Dios, que nunca tratemos de perseguir a aquellos que son testigos del amor de Dios. Así es, y para muestra un botón, veamos el caso de Nicaragua, que persigue a los profetas. Sí, como perseguían antes a los profetas en el Antiguo Testamento, como perseguían a los primeros cristianos o a los apóstoles en el Nuevo Testamento, hoy siguen persiguiendo a aquellos testigos del Señor, sobre todo a través de la violencia. Pero eso no nos ofusca, al contrario, nos da fuerzas, nos vuelve más vivos, más importantes para la sociedad en el sentido de dar testimonio de la fe en Dios. Así que a continuar viviendo el Evangelio en nuestra propia vida. Que el Señor nos bendiga
Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.